tener o crear una o crear una sola identidad, queremos con ello desconocer que existen ya identidades a nivel de Centroamérica, incluso en cada país, en cada sociedad tenemos grupos que son originarios o, como en el caso de los garífunas, que tienen un antecedente histórico que en este caso en Honduras se ha querido invisibilizar. Y el trabajo tiene como razón o como fundamento el, pues hacer esa, tenerles la posibilidad de poder ser visibilizados, ¿no? Bien, eh, hablar de el pueblo garífuna, de la nación garífuna, tiene connotaciones históricas en un primer momento, en el siglo XVIII, Honduras tenía, las islas de la bahía todavía pertenecían a Inglaterra y es en el siglo XVIII que los ingleses mandan un grupo de garífunas desde San Vicente hasta las islas mismos que después van a desplazarse al territorio continental, es decir, lo que hoy corresponde a Belice, Honduras y Nicaragua. Aunque debemos de conocer o tener claro de que estos pueblos no se han quedado aquí, sino que se han ido extendiendo en otras áreas geográficas, como ser Estados Unidos, donde actualmente hay un grupo considerable de garífunas. Bien, en los 50 Nancy González considera de que los garífunas son una sociedad neotérica, es decir, que de joven creación, de nueva creación. Sin embargo, una nación es considerar que son una comunidad estable, futuro de la evolución histórica, de lengua, territorio, vida económica, composición psicológica, que se mantiene en una comunidad de cultura. Es por ello que es importante identificar un pequeño listado con el que podríamos decir o sostener que actualmente se debe de hablar de una identidad garífuna, con el fin de realzar o identificar que, que existe y que no podemos negarlo como históricamente se ha querido por parte de estos gobiernos. Bueno, y más allá de considerar de que existe una lista que va a ser, que se puede determinar que está en desuso, hoy en día tiene más vigencia que en otras ocasiones. En este pequeño listado, nosotros lo que hacemos es traslapar, traslapar esos rasgos garífunas existentes y ver cómo se van acomodando a cada uno de ellos. En el caso de la etnicidad, bueno, como tal, proviene de una palabra inglesa, ethnicity, y esta tiene mejores connotaciones que el término que se usaba en el pasado, que era raza. ¿Por qué? Porque el concepto de raza, según Aníbal Quijano, era un concepto que más respondía a distinciones fenotípicas, fenológicas, es decir, identificar quién era conquistado y quién era conquistador. Y de hecho, para el siglo XIX, XVIII, el concepto de razas se había desbordado de tal manera que en el caso de la corona española vio que esto, por las múltiples mezclas que habían surgido, que era mejor identificarlas como mestizos a todos los que no eran blancos. Y bueno, entonces el concepto de etnicidad tiene una connotación mucho más profunda porque no solo responde a aspectos, no responde necesariamente a aspectos fenotípicos, sino que a una serie de consideraciones que son justamente las que aquí se denuncian, ¿verdad? Eh, Trataré de ir avanzando un poco rápido porque el tiempo que se nos dio fue corto, ¿no? Entonces, acá les repito, el concepto de raza actualmente se busca desplazar porque es un concepto que de hecho antes de la colonia no existía como tal.
fue en el momento de la colonia que se implanta o se implementa este concepto con el fin de hacer distinciones entre dominados y dominantes. Y bueno, aquí el fin es desplazarlo y utilizar el concepto de etnicidad, cuyo postulado propone primero un postulado grupal, un antagónico, una de dominación y uno de equivalencia. Eh, con relación a la segunda parte de nuestro listado, el hablar de redescubrimiento y reinterpretación es sencilla, es súper sencillo, porque implica la búsqueda de la auténtica etnohistoria comunitaria, de los registros, de los recuerdos, de la recolección de los mitos y las tradiciones indígenas, de la investigación de las dimensiones insólitas y de la localización de nuevas fuentes. Aquí debemos de tener claro que este trabajo, este pequeño trabajo, es parte de todo un proceso de rescate de los grupos originarios y de estos grupos desplazados como parte de un intento de hacer identidad nacional, porque es un concepto que actualmente en el país tenemos bien desquebrajado. En el caso de la reinterpretación es un poco más complicado porque es ver cuál es el canon que se va a utilizar para poder hablar de estos conceptos de historia, de registro de recuerdos, de los mitos. Y por eso es que nuestro interés es realzar que justamente hemos logrado identificar tanto este contenido de la etnohistoria como el canon que se utilizó para rescatar esos contenidos. Bueno, la palabra Caribe es la palabra garífuna, como tal tiene un nombre. Históricamente se ha rastreado que en un primer momento, viene del francés. La compañera Randazzo, por ser trilingüe, puede utilizar mejor la pronunciación. Pero llegó a degradarse a tanto que se utiliza calingo para identificar a los originarios del Caribe. Como forma degradada de calingo, hoy tenemos garífuna, que refiere o que identifica a un grupo específico de un lugar específico que comparte ideas específicas y compartida. Bueno, si bien es cierto, la lengua garífuna es ágrafa, de hecho, hasta hace unos pocos años nosotros no teníamos un contenido escrito de una, una memoria escrita de estas lenguas, sociedades, hechos míticos o relatos míticos que por medio de la tradición oral han perdurado y han persistido, como el ejemplo de Satuyé y Barahonda, que son los líderes o son los personajes míticos, legendarios, que actualmente viven en ese imaginario colectivo, en ese pensamiento culturalmente que refuerza una sociedad. Eh, Esto también un poco haciendo alusión a los otros contenidos de nuestros grupos originarios, el Enca, que desapareció como idioma y que actualmente pues, existe por parte de la universidad un intento también de rescatar a través de una escritura el Pesh, porque poco a poco se va perdiendo esa intención. Regresando con esto, bien, hay una cultura común. De hecho, la compañera Xiomara Cacho pertenece a un grupo de escritoras, poetas, que actualmente a través de su forma de trasladar de la narración y de la poesía, trasladan el pensamiento y ese diario sentir que tiene la comunidad garífuna. Existe la comida, todos esos valores tangibles e intangibles que pueden percibirse dentro de una sociedad. A pintores, pintores, escultores, músicos. De hecho, por eso es que la UNESCO en mayo del 2001 considera, decreta que el pueblo garífuna es una obra maestra de la herencia oral intangible de la humanidad. Y pues actualmente podemos encontrar
parte de eso en la costa norte de nuestro país. En la costa norte porque, bueno, actualmente en el país tenemos una situación que poco a poco los han querido ir desplazando. El mito de ascendencia, bueno, todas las sociedades tienen un mito de ascendencia y esto no tenía que desconocerse en torno a la sociedad garífuna. El caso de Yurumei, que es ese mito donde se hace alusión a la manera en la que se trasladan de San Vicente a Centroamérica a través de las islas de la bahía, que es, incluso existe un gran contenido verbal, de narración oral y musical que hace alusión a estos momentos. Asociación a un territorio, bueno, si bien es cierto, se puede decir que al asociarse a un territorio específicamente a áreas geográficas, y en este caso lo hemos identificado, Belice, en un primer momento, Belice, Nicaragua, Honduras, sí podemos tener claro de que también esa extensión se ha ido ampliando a otras áreas, como en el caso de Estados Unidos que lo mencioné. Entonces, hay una área física donde están, pero también existe un territorio donde ellos se extienden y no necesariamente es Honduras, necesariamente, sino todos estos países. Hay y debe de haber una relación de conflicto e interacción. Bueno, sí, porque para ese momento del siglo XVIII existían los caribes amarillos, los caribes rojos, y bueno, en un momento ellos tuvieron sus propios conflictos. Se relata, hay un relato sobre esto, y es lo que puede hacer también parte de esa historia cultural dentro de su memoria histórica como parte de esos conflictos. Bueno, en general, nuestra conclusión sobre esto, bueno, el sentimiento de pertenecer a múltiples colectividades, incluso tener distintas identidades es común en cada individuo. Común igualmente es la devoción y la lealtad a los valores de la sociedad a la que pertenece, así como el apego a la colectividad en que se nace y se crece, a su pueblo, al conjunto de personas con las que comparte el pasado común, compartimientos y conocimientos. Se trata de rasgos culturales que pueden ser resignificados desde lo étnico y analizados desde la teoría de los imaginarios sociales. ¿Verdad? Si bien es cierto, les repito, esto es parte, es contenido muy extenso en relación al tiempo que se nos otorgó. Queremos mostrar, la intención es mostrar justamente cómo nosotros estamos trabajando el rescate de las identidades como forma de visibilización a la conformación de una sola identidad, sin desconocer, sin negar las identidades ya existentes en nuestro país. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Ramón Fernando Coto, por su aporte. Va a intervenir la doctora Francesca. Perdón por el micro. Si tenemos algunos segundos o minutos todavía, pues para decir que mientras aplicábamos al Congreso, el trabajo estaba en curso de publicación, pero ya salió publicado como una semanita antes del Congreso, entonces yo ahorita lo voy a poner en el chat, así si hay interés en ahondar más lo que Ramón Fernando nos comentó, el doctor Coto, entonces ya pueden verlo más específicamente por escrito. Y no sé, me imagino que el espacio de preguntas y respuestas vendrá al final. Xiomara Cacho, si no está ya presente en la sala, está por llegar. Así que bueno, el equipo está completo. Bueno, de acuerdo, doctora Francesca, agradecemos el compartir sus trabajos investigativos y ojalá que la comunidad haga buen uso de él y pueda divulgarlo, ¿verdad? Porque la ciencia oculta no es ciencia. Hay que divulgarla permanentemente.
Bueno, saber si la maestra Cacho va a dirigirse al pleno o no llegó. Me dijo que estaba por entrar, pero ya sabemos cómo es esto. En todo caso, seguramente que estará disponible si hay un espacio de preguntas y respuestas. Veo que hay alguien conectándose, quizás sea ella, pero bueno, no sé si hay otras ponencias en curso o pendientes. En este bloque solo van ustedes. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo tenemos más? Porque podríamos seguir hablando. Serían Entonces, 15 minutos por participante. Ustedes tienen de las 11:30 a las 12, ¿verdad? No, 15 minutos. Ah, 15. Ahorita sigue, ellos ya acabaron sus 15 minutos. Al final preguntas y respuestas. Ah, perdón. Efectivamente me corrigen los administradores de que ya se nos venció el tiempo, así que muchas gracias. Vamos a darle paso entonces a la magíster Carolina Quinteros, quien es miembro de la Fundación Panamericana para el Desarrollo de El Salvador. Pregunto, Carolina, ¿está con nosotros? Sí, estoy acá. Ya voy a conectarme con el video. Aquí estamos, sí. Sí. Saludos. Estaba preocupada que me estaban dejando por fuera. Sí. Bueno, Carolina, es suyo el escenario. Gracias. Voy a compartir pantalla. Veamos. Esta. ¿Logra verse la pantalla? Sí. Ok, gracias. Vamos a darle. Ya. Bueno, este trabajo de investigación que hicimos dentro de la Fundación hace unos meses, lo hemos terminado hace unos 3 meses más o menos. Estamos en proceso de diagramado y esperamos que este documento ya pueda estar disponible para todas ustedes, ¿verdad? En breve. Se los vamos a hacer llegar y se los vamos a compartir. Esta es una investigación que se hizo porque queríamos conocer cuál era la percepción de los empleadores. En este sentido nos proporciona un punto de vista diferente del que se ha estado manejando en términos de trabajo doméstico, porque casi todas las investigaciones van orientadas a indagar acerca de la condición en las cuales las trabajadoras del hogar desempeñan su labor. Este tiene un enfoque distinto. Y me doy cuenta que esta máquina está rebelde y no me permite pasar la página. Bueno, si esto no se puede, vamos a irnos así, aunque no sea toda la página completa, porque si no, aquí no entiendo por qué no pasa. Bueno, sabemos que el trabajo doméstico, esto ya es como muy conocido en la región, en todas partes en realidad. El trabajo doméstico es un trabajo que se desempeña en condición de precariedad. Son diversas las publicaciones que existen y son abundantes los testimonios de las mismas trabajadoras del hogar en los cuales se da cuenta de las pésimas condiciones en las que se desempeña la mayoría de las mujeres que se dedican a este oficio. Nosotros partimos desmenuzando el concepto en 3 partes, ¿verdad? Estamos hablando del trabajo doméstico remunerado y consideramos que es un trabajo, por supuesto que se ubica dentro del ámbito reproductivo. Tenemos una división sexual del trabajo que adjudica a las mujeres el trabajo reproductivo, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, y a los hombres les dedica a otras tareas diferentes, fundamentalmente las que se desarrollan fuera de la casa. Entonces es un ámbito del trabajo reproductivo, se desarrolla dentro de la casa, ¿verdad? El doméstico está asignado a las mujeres, y sabemos también que es un empleo que se desarrolla en condiciones de extrema precariedad y extrema vulnerabilidad. Entonces este es un punto de partida del trabajo. Encontramos también que es un reflejo de la distribución inequitativa de la carga de trabajo entre mujeres y hombres. Esto, por supuesto, da origen a múltiples desigualdades. Tenemos aquí algunas caricaturas que dan muestra de eso, ¿verdad? Tenemos la de la meritocracia, donde
Se espera que las mujeres trabajen como si no tuvieran responsabilidades fuera del ámbito laboral, ¿verdad? Y en cambio los hombres no presentan mayores obstáculos en su desarrollo profesional. Las mujeres, aunque trabajen fuera del hogar, se llevan a su lugar de trabajo la administración de su hogar a sí mismo y el cuidado de las personas en condición de vulnerabilidad, el cuidado de los niños y las niñas. Una mujer en una oficina está, además de haciendo su trabajo, está monitoreando lo que está pasando en su casa con su familia. Estos son temas que generan, como sabemos, múltiples desigualdades a lo largo de la vida. Y acá tenemos una foto interesante donde una niña está cuidando a un bebé, y es que en investigaciones previas sobre el uso del tiempo de mujeres y hombres a lo largo del transcurso de la vida, es posible advertir que las niñas desde los 5 años están ya cuidando a sus hermanitos más pequeños. Desde una edad muy tierna, las niñas ya tienen tareas diferentes que las que tienen sus propios hermanitos en la misma casa en la que están habitando. Por supuesto, esto lo comentaba una ponencia en la mesa anterior. Esto implica un montón de desigualdades para las niñas. Sabemos que dentro de la población juvenil que no estudia ni trabaja, la gran mayoría son mujeres. Y cuando se vaya a consultarles por qué razón no están ni estudiando ni trabajando fuera de la casa, la respuesta es que están ejerciendo tareas domésticas y de cuidado. Entonces, esta distribución del trabajo es origen de múltiples desigualdades. ¿Qué hace entonces una mujer que se ve obligada o que quiere también salir a trabajar fuera de su hogar? Bueno, delega el trabajo doméstico en otras mujeres, en mujeres cada vez más pobres. Si una mujer puede estar fuera de su hogar desempeñándose es porque hay alguien que se está haciendo cargo de ese trabajo de cuidado y de ese trabajo doméstico. Y normalmente son, pues como comentaba, mujeres cada vez más pobres. Y esto está científicamente comprobado, ¿verdad? Hay estadísticas que nos dan cuenta sobre esto. El trabajo doméstico, en este sentido, representa un trabajo diferente a otro tipo de labores que se puedan desempeñar y que les generan condiciones de vulnerabilidad. Por un lado, es altamente feminizado. Y ya todas sabemos, ¿verdad?, cuáles son las condiciones de trabajo en las cuales las mujeres se desarrollan. Un salario menor, más jornadas de trabajo más intensas, etc. Sujetas a otro tipo de violencias, ¿verdad?, como acoso, por ejemplo, etc. Es una situación cambiante. También es cierto que la forma en la cual se está desarrollando el trabajo doméstico remunerado en Centroamérica ha ido variando con los años. A lo largo de los últimos años, cada vez hay más mujeres que no se quedan a dormir en la casa de sus empleadores. Esto es un dato interesante, porque todos los datos nos muestran, y las encuestas que hicimos también nos muestran, que quienes trabajan quedándose a dormir en la casa de sus empleadores reciben situaciones de mayor vulnerabilidad. Tienen problemas de mayor horario de trabajo y, por supuesto, el hecho de estar allí les restringe un poco más su movilidad personal. Otra condición diferente que les coloca en situación diferente es que se considera que son habilidades innatas de las mujeres, porque los mandatos patriarcales nos dicen que pues ya nacemos con la habilidad de hacer oficio y cuidar. Se hacen en la casa del empleador, como ya hemos comentado, esto implica un nivel mayor de vulnerabilidad. Solo por poner un ejemplo, ¿cómo se solicita una inspección de trabajo en un hogar? Es sumamente complicado y no está regulado en ninguna de las legislaciones. Entonces eso es un tema que hay que irlo trabajando. Por supuesto también la informalidad, tienen niveles educativos más bajos y hay una tercera parte, especialmente en Guatemala, que es de origen indígena, lo cual también veremos les coloca en una situación de mayor desigualdad. En el caso de Guatemala, las trabajadoras indígenas son las que comienzan a laborar a una edad más joven y son las que más permanecen en la casa de sus patrones quedándose a dormir adentro, con lo que ya comentábamos, el peligro puede ser mayor. Afortunadamente, las trabajadoras del hogar
son actoras con voz y están organizándose de manera creciente en cada uno de los países de la región. Ya existen organizaciones y sindicatos por lo menos en Guatemala, Honduras y en El Salvador, y están afiliadas a nivel internacional también con la Federación Latinoamericana de Trabajadoras del Hogar. Asimismo, ya tienen acciones reivindicativas en marcha, por ejemplo, demandan de inconstitucionalidad por las desigualdades que las leyes, las cuales las leyes le mantienen. Hay demandas por un salario mínimo para ellas y también existen demandas y acciones para vigilar las agencias de colocación de trabajadoras del hogar, ya que en algunos casos hay irregularidades, ¿verdad? En estos sistemas. Están buscando un mayor nivel de escolaridad y profesionalización, incluso del trabajo de oficios de cuidado. Algunas organizaciones ya se van dando cuenta que a medida que más mujeres salen del mercado de trabajo, mayor dificultades existen para mantener el trabajo de cuidado de las personas enfermas, niñas o niños y personas adultas mayores. Entonces, la profesionalización de los oficios de cuidado es un tema que se viene para los próximos años. Y muchas están ya intentando capacitar en eso también. Y bueno, también hay espacios, también estas organizaciones y sindicatos implican espacios de intercambio, crecimiento y de las propias trabajadoras para su labor. Ahora, ¿qué encontramos nosotros de acuerdo a las encuestas que realizamos? Perdón, esto no lo comenté antes. El estudio abarcaba una parte de investigación sobre las regulaciones y el estado que reflejan los datos de cada uno de los países sobre este empleo, pero también había una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas de las personas empleadoras. De acuerdo a las encuestas de hogares disponibles, en Honduras encontramos menos disponibilidad de datos, pero aquí hay un perfil general de lo que pudimos encontrar. Las personas empleadoras son mayores de 40 años. En contraste, las personas empleadas suelen ser menores de 40 años. Digo en su mayoría, por supuesto hay variaciones. Tienen niveles de escolaridad altos, las personas empleadoras. Más de la mitad tienen estudios universitarios. Viven sobre todo en lo urbano. En cambio, las personas empleadas van variando, ¿verdad? Van mitad y mitad, urbano y rural. Las empleadoras no son pobres, mientras que las personas trabajadoras del hogar sí son pobres, sí pertenecen a los estratos en pobreza, aunque no a los estratos de pobreza extrema en los países. Y aquí tienen los porcentajes de personas que trabajan en esto en Centroamérica, en los países del norte de Centroamérica. Ahí están. Y bueno, nuevamente el dato que comentaba, ¿verdad? Que el 30% de esta población, en el caso de Guatemala, pertenece a alguna etnia indígena. ¿Qué nos dijeron las encuestas sobre los conocimientos? Se preguntó acerca de 11 derechos. Aquí solamente vemos reflejados algunos que nos parecían significativos, pero el documento refleja el conocimiento que tienen sobre 11 derechos fundamentales, así reconocidos por los convenios de la OIT. Y vamos viendo que conocen, los empleadores conocen, saben, o sea, en su cabeza este conocimiento está, que tienen al menos un día libre, que tienen derecho al menos a un día libre a la semana, que tienen derecho a licencia por maternidad, que tienen derecho a un salario mínimo, a estar inscritas en el Seguro Social. Digamos, esto lo saben. Ya aquí, a partir de este dato, ¿verdad? Ya los conocimientos van en decreciente. No todos, más bien la mayoría, no reconocen que las trabajadoras del hogar tienen derecho a tener un contrato escrito y firmado con su empleador. Esto, como verán, como saben, esto es importante para luego hacer reclamos o para luego solicitar la intervención de las autoridades que vigilan el cumplimiento de leyes laborales en los países. Veamos cómo nos fue con las actitudes. Las actitudes son, no son acciones todavía, pero son como la propensión a actuar.
Con base al conocimiento que se tiene sobre los derechos, las personas que pueden tener una propensión a actuar. Y aquí empezamos a ver que el tema cambia, ¿verdad? Aquí empezamos a ver que el tema cambia. Vamos viendo que las actitudes ya no son tan favorables. Por un lado, vemos que hay un buen porcentaje, me parece, de personas que sostienen que tienen que tener limitadas las salidas de las trabajadoras del hogar. Afortunadamente son más las que piensan que no debe ser así, pero hay un buen porcentaje que considera que debe limitarse la movilidad de las trabajadoras del hogar. Hay un buen grupo que justifica que las trabajadoras ganen menos que el salario mínimo. De por sí sabemos que los salarios mínimos en nuestros países no son suficientes para las necesidades familiares, pero aún así hay un buen grupo de gente que justifica que no ganen salario mínimo. Y también justifican, ¿verdad?, el despido de trabajadoras cuando quedan embarazadas. Es decir, no solamente se les están violentando sus derechos laborales como personas trabajadoras, sino que además se están violentando derechos que les confieren por la maternidad, ¿verdad? Por, bueno, todas estas condiciones que por ser mujer, que por ser mujeres, ellas deberían poder disfrutar. Entonces aquí ya vemos que con las actitudes el tema cambia. Y con las prácticas nos damos cuenta que la situación es aún más complicada, ¿verdad? Muy poca gente paga igual o más que el salario mínimo. La mayoría pagan menos que el salario mínimo. Muy poca gente le pagó indemnización a su trabajadora doméstica en el momento en que las despidió. Y aún menos es la cantidad de gente que aseguró dentro de las instancias de seguridad social a las trabajadoras de su casa. El balance final es: la gente conoce que las trabajadoras tienen derechos. No necesariamente tienen actitudes en favor del cumplimiento de esos derechos. Y sus prácticas, por supuesto, ya van en declive, ¿verdad? Conocen las cosas, o sea, no, lo que quiero decir con esto es que no es un problema de falta de información. Es un problema de que luego esto no lo ponen en práctica. Y las argumentaciones que dan es que pues pagarles más puede significarles un costo que que dicen no estar en condiciones de cubrir, ¿verdad? O que tienen que limitarle los horarios porque ellas necesitan también salir a trabajar fuera de la casa y necesitan que les ayuden con el hogar. Son contradicciones que, si nos ponemos a pensar, algunas son excusas, pero algunas de otras argumentaciones pueden ser válidas. Las mujeres que salen a trabajar fuera de su casa efectivamente necesitan que alguien cubra ese trabajo del hogar que ellas no están realizando. Y los estados, y aquí viene un tema interesante, los estados no están apoyando a las familias en las tareas de cuidado y tareas domésticas. Como sabemos... Carolina, vamos cerrando, por favor. Ah, de acuerdo. Ya nada más para cerrar, una última cosita. Algunos resultados por país, ¿verdad? Casi todos andamos más o menos igual, pero encontramos que el país en el cual había mayor déficit de conocimientos, de actitudes y de prácticas es Honduras. En los países de Norte de Centroamérica es el lugar donde habría que poner aún más atención que en el resto para ver estos temas. Y esto, digamos, teníamos una propuesta de intervención, pero luego la podemos conversar al momento de las preguntas y las respuestas. Ya. No sé cómo funciona, si habrán preguntas ahora mismo o se hace hasta después. Las preguntas serán al final. Muchas gracias por su aporte al 17º Congreso Centroamericano de Sociología. Interesante estudio sobre un trabajo invisibilizado, ¿verdad? Y mal remunerado. Y con a veces con muchos ejercicios de violencia, ¿verdad? Entonces,
A continuación, en honor a los tiempos, vamos a escuchar la intervención de las maestras Bélgica Esmeralda Rodríguez, Karina Pérez de la Universidad San Carlos de Guatemala, que nos van a presentar su investigación sobre trabajo no remunerado y pobreza multidimensional. Tiene la palabra la maestra Bélgica o Karina Peruch. Ustedes me indican. Muchas gracias, profesor. Solo Voy a iniciar yo. Solo un momentito, Karina. Carolina me quita su presentación para darle paso a... Y que apague su micrófono, por favor, Carolina. De acuerdo. Ahorita estoy queriendo hacer eso y no le encuentro el vínculo. Me disculpo, ya le voy a hallar yo. Así nos pasa a todos. Menos mal que no me ve. Bueno. Ok. Bueno, mientras logramos poner la presentación, es un gusto saludarles. Mi nombre es Karina Peruch, como decía el profesor, y vamos a presentar junto con Bélgica Rodríguez un trabajo de investigación sobre el trabajo no remunerado y pobreza multidimensional, ¿verdad? Junto con Bélgica, pues hemos acompañado el trabajo que se ha realizado desde varias instituciones en Guatemala. Y pues el día de hoy, gracias Bélgica, vamos a presentarles un poco de esta pues experiencia de trabajo que hemos tenido. Vamos a empezar rápidamente. En la siguiente diapositiva, gracias Bélgica, la sobrevivencia es el eje central del sistema económico, subordinando el mercado y el intercambio a este eje fundamental. En este sentido, pues la economía feminista plantea la creación de un sistema que dé cuenta de la generación de bienestar para la sobrevivencia, integrando tanto el trabajo remunerado como el no remunerado, poniendo así de manifiesto que el tiempo social destinado al trabajo es mucho más amplio que el correspondiente al trabajo remunerado realizado para el mercado. Y pues planteando también, ¿verdad?, que en este sentido que los niveles de bienestar de las personas y de la sociedad en su conjunto se sustentan tanto en el aporte del trabajo remunerado como en el del trabajo que se realiza en el ámbito de las relaciones privadas y en el marco de las organizaciones sociales. En esta búsqueda, ¿verdad?, de la equidad es importante determinar los costos del trabajo no remunerado. En la siguiente diapositiva, por favor, gracias Bélgica. En este sentido, pues se han creado varias instancias, ¿verdad? O hay un marco, hay todo un marco nacional e internacional que sustenta la importancia de la medición del trabajo no remunerado. Y no vamos a entrar en detalle de todo este marco, ¿verdad? Sino vamos a ver qué es lo que nos presenta en la siguiente diapositiva, pero sin embargo es importante saber que tenemos todo un marco y bueno, este marco da sustento a lo que es el marco conceptual para la clasificación de actividades para el uso del tiempo para América Latina y el Caribe, más conocido como CAUTAL, que es el marco que sustenta este tipo de mediciones y que da pues el marco teórico y metodológico de las mediciones. Entonces, en este sentido, pues vemos que las actividades productivas se dividen en las que están vinculadas a la producción de bienes y servicios y las actividades no productivas o personales. A su vez, las actividades productivas se dividen en aquellas cuyos resultados en términos de bienes y servicios se consideran dentro de la frontera de la producción del sistema de cuentas nacionales en las mediciones del Producto Interno Bruto y las relacionadas con la producción de servicios que realizan las y los integrantes del hogar por sí mismos, que están excluidas del sistema de cuentas nacionales, pero se encuentran dentro de la frontera general de la producción. Y las actividades productivas se dividen en las vinculadas a la producción de bienes y servicios y las actividades no productivas o personales. En la siguiente diapositiva, gracias. Las actividades productivas, bueno, esto ya lo dije, gracias Bélgica. En la siguiente, el trabajo no remunerado es el que se realiza para los propios miembros del hogar, para otros hogares, para la comunidad, y el trabajo voluntario no remunerado que se presta en instituciones sin fines de lucro.
Gracias, Bélgica. En este sentido, pues una forma de hacer la medición de este tipo de trabajos, incluyendo módulos del uso del tiempo que constituyen un registro de cómo los hogares distribuyen el tiempo en las diversas actividades, como cuidado de personas, mantenimiento del hogar. En Guatemala se tienen módulos en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida y en la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, donde se preguntan el número de horas empleadas durante el día de ayer, en el caso de la ENEI, y de la semana pasada en el caso de la ENCOBI. En la siguiente, gracias. Los módulos del uso del tiempo de las encuestas. Aquí tenemos, digamos, el módulo de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ¿verdad? Cuya característica, es importante saber que existen diferencias metodológicas entre una medición y la otra, ¿verdad? Sin embargo, por el tiempo no vamos a entrar como en detalle, ¿verdad? Simplemente vamos a acotarnos a decir que el módulo del uso del tiempo es mucho más amplio y sí tiene todo el detalle de todas las actividades que se pueden realizar durante el transcurso de las 24 horas. Gracias, Bélgica. Mientras que para la siguiente, para la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, se remite únicamente a las actividades que permiten la medición del trabajo no remunerado. En la siguiente, gracias. Bueno, y aquí dejo en el uso de la palabra a mi compañera Bélgica Rodríguez, que ya va a continuar con la presentación. Bueno, no sé si se me escucha ahí, que a veces hablo calladito. Como mencionaba Karina, este trabajo que hacemos todos y todas desde los hogares, pero que efectivamente realizan más las mujeres y que no es remunerado, pero que se puede medir en unidades de tiempo que invertimos en ese trabajo, también lo podemos llevar a la monetización. Empujado siempre por las organizaciones de mujeres y por los organismos internacionales, se han creado herramientas que nos permitan identificar cuánto vale este trabajo que se aporta desde los hogares, desde la comunidad. Y lo que se hace es establecer que como la producción de todos los bienes y servicios que hay en un país se contabilizan a través de lo que se llaman las cuentas nacionales, ahí se mide cada unidad producida, ¿verdad? Sin embargo, estas cuentas tienen una estructura muy particular. Tienen una estructura en donde se contabiliza el pago de impuestos, el pago de transferencias que se hacen por esas producciones. Pero en el caso del trabajo no remunerado, es muy difícil porque este trabajo se hace sin un pago, nunca llega al mercado y además los bienes y servicios son consumidos por la misma, por ejemplo, la misma familia, el mismo hogar, ¿verdad? Entonces, lo que se hizo es establecer que los estados podían crear cuentas que, como su nombre lo dice, satélite, orbitaran alrededor de esa gran estructura de las cuentas nacionales, ¿verdad? Que pudieran tener otra estructura que no necesariamente es la estructura central, pero que efectivamente pudieran identificar cuánto en función de dinero cuesta este trabajo, ¿verdad? Y aquí sí queremos resaltar que Guatemala es uno de los pocos países en la región que tiene una cuenta satélite, ¿verdad? Que es una cuenta que se relaciona con el sistema central, como ya lo mencionaba, pero que se puede utilizar una frontera de producción diferente, que como ya mencionaba Karina, ¿verdad? Y entonces eso se llama la cuenta satélite del trabajo no remunerado, que Guatemala la tiene calculada tanto para el 2011 como para el 2014 y la última medición que fue hecha en el 2017. Y básicamente lo que hace esta cuenta es tomar una actividad de los que registra el módulo del uso del tiempo que están en las encuestas nacionales y coloca una actividad, por ejemplo, la de cuidar o atender niños, y viene y la compara con una actividad que sí se remunera en el mercado. Por ejemplo, las trabajadoras de los cuidados personales, por ejemplo, que ellas sí tienen un salario, ¿verdad? Entonces, se equipara ese trabajo a ese salario y entonces ya se tiene cuánto en dinero cuesta este trabajo que primero registramos en tiempo. Básicamente, esto es.
Y fíjense ustedes qué interesante, porque al recopilar esa información de lo que digamos, dinero representa este trabajo, y si uno lo compara con las actividades que sí se contabilizan dentro de la producción interna de un país, fíjense que el trabajo no remunerado aporta un 20%, o aportaría, si se incorporara a la producción, un 20% en el Producto Interno Bruto. Fíjense que esto es casi lo mismo que aporta el comercio, casi lo mismo e incluso más que aporta la industria manufacturera, que es un 18%, servicios privados, que es un 13%, y la agricultura, que en Guatemala es de las actividades que menos aporta, que es el 10.7%. En ese sentido, lo importante aquí es darnos cuenta cómo esta actividad aporta una cantidad muy significativa al Producto Interno Bruto. Y ustedes, cuando uno revisa la información desagregada por quién aporta este trabajo, tanto en tiempo como en valor, uno identifica que son las mujeres quienes aportan este trabajo. El 88% de la producción de este trabajo es hecho por mujeres. Es decir, las mujeres están aportando, las que tienen un trabajo fuera de su casa, que es pagado, pero también están aportando con horas y con producción de sostenimiento al resto de la economía desde sus hogares, cuidando a las personas de los hogares, apoyando en la comunidad, limpiando el hogar, manteniendo, acarreando agua en muchas comunidades. Entonces, se dan ustedes cuenta cómo las mujeres producen un trabajo, hacen un trabajo que es invisibilizado por la economía, ¿verdad? La mayoría de porcentaje de composición de este trabajo está en la elaboración de alimentos y el cuidado de las personas. Y hay un 16 y un 13% que está en limpiar la casa y en lavar y planchar. Y uno de los usos que últimamente se le ha dado a este trabajo es identificar que este trabajo es parte de las dimensiones que deberíamos de tomar para establecer quién es pobre y quién no es pobre en una sociedad. Y aquí venimos a hablar de lo que se llama la pobreza multidimensional. Ustedes saben que la pobreza se mide en nuestros países a través de lo que nosotros consumimos, ¿verdad? Las preguntas van sobre lo que nosotros consumimos en los hogares, y hay una línea de consumo en donde quienes estamos por debajo de esa línea somos pobres y quienes estamos por encima de esa línea somos pobres. Pero esta metodología lo que viene a establecer es que no únicamente lo monetario, tenerlo o no tenerlo nos hace pobres, ¿verdad? Deberían de existir una visión mucho más amplia de lo que en realidad es la pobreza. Pobreza, por ejemplo, debería pasar por no saber leer y escribir, o no tener participación, por ejemplo, en espacios de toma de decisión, por decirles algunas dimensiones. Y lo que se hizo con este trabajo es colocar algunas dimensiones de lo que podríamos establecer que podría darnos una idea de, en realidad, qué tan pobre es la sociedad, ¿verdad? Y aquí colocamos el analfabetismo, la salud, los ingresos propios, el trabajo doméstico, la doble jornada laboral, ¿verdad? Que las mujeres efectivamente ya lo vimos, lo tienen. Y el monolingüismo, el hablar por ejemplo, aquí sin el ánimo de establecer que es una dimensión de pobreza el hablar. Disculpe, maestra, ¿me escucha? Porque no le escuchamos. Karina o... Perdón, ahí estoy, se me cayó la... Ahí estoy, no sé desde dónde no se me escuchó, perdón. Los últimos 30 segundos, más o menos. Perdón, bueno, solo mencionaba entonces, si quieren
en anterior, ahí está, personas. Pero fíjense, en el analfabetismo, la brecha se redujo de la medición del 2011, que eran 10%, la diferencia, a la de 8.5 que era en el 2011. Pero fíjense ustedes que es en tener ingresos propios y en el trabajo doméstico donde esta brecha se amplió de la medición del 2011 a la medición del 2014. Entonces es impresionante como el tener el trabajo, la responsabilidad del trabajo doméstico hace una enorme diferencia en la situación de los hombres y las mujeres, ¿verdad? Maestra Karina, ruego ir concluyendo, sí. Ruego ir concluyendo porque le queda 1 minuto. Si me escucha, maestra. Profesor. De acuerdo, profesor. Creo que es Bélgica quien tiene la presentación, pero bueno. Entonces, tenemos dificultades con su audio. ¿me escucha, profesor? Hoy le escuchamos. Bueno, voy a cerrar con las conclusiones, ¿verdad? Ya Bélgica estaba en la última diapositiva, quedaban únicamente las conclusiones, ¿verdad? Y dentro de las principales conclusiones de este trabajo tenemos que el trabajo no remunerado es desarrollado mayoritariamente por las mujeres, según los datos estadísticos, más del 80% de horas, y el valor monetario de este trabajo viene del esfuerzo de las mujeres. En Guatemala ese trabajo genera un porcentaje de aporte a la producción interna bruta mayor al de actividades como el comercio, la industria manufacturera y la agricultura. Sin embargo, para las mujeres ser responsable de este trabajo ha representado mayores niveles de pobreza desde una visión multidimensional de la misma. Y existen políticas públicas que pueden aliviar la carga de trabajo que tienen las mujeres, así como darles acceso a beneficios sociales y económicos. Muchas de ellas se emplean en países latinoamericanos. Entonces, con esto cerramos y podemos ampliar en el espacio de preguntas y respuestas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Interesante aporte. Vamos a darle paso a las maestras Evelyn Patricia. Ella es maestra en filosofía del Departamento de Economía de la Universidad José Simeón Cañas, UCA, El Salvador. Y ella nos va a hablar sobre reflexiones sobre la crisis de cuidados en El Salvador, enfocado en la niñez y la adolescencia. Maestra Evelyn Patricia, si está con nosotros. Ok. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes en esta mesa que trata sobre el bicentenario y pandemia, transformaciones de las familias, teletrabajo y cuidado. Bueno, como ya lo presentaba el compañero Luis, voy a presentarles algunos de los resultados en relación al análisis socioeconómico anual que hacemos en el Departamento de Economía. Yo, digamos, llevo la línea de investigación sobre el tema de la economía de los cuidados y en esta ocasión va enfocado el estudio sobre la crisis de los cuidados en El Salvador, enfocado en la niñez y la adolescencia. Bueno, compartirles son estos 4 apartados de la investigación. Primero la parte conceptual, ¿verdad? Vamos a partir de la teoría de la economía feminista, la idea de la crisis de la reproducción y el cuidado de la vida, las necesidades y la vida que merece ser vivida. Aquí vamos
a dialogar con aportes también de la economía ecológica. Y la parte aplicada, que es la parte 3, las reflexiones sobre la crisis de cuidados en El Salvador, enfocada en la niñez y la adolescencia, delimitado en 3 necesidades. Según nos enfocamos en analizar esas 3 necesidades: la subsistencia, la protección y el afecto, y el del COVID-19 en la agudización de la crisis que ya teníamos, la crisis de sostenibilidad de la vida. Entonces, partía la crisis de reproducción y la crisis de los cuidados. Feminista se propone una mirada alternativa a las visiones tradicionales sobre las crisis, que se enfocan sobre todo en los aspectos productivos o monetarios. Según Amaya Pérez Orozco, crisis ecológica, el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales y el colapso de la biodiversidad, ¿verdad? La crisis sanitaria que tenemos desde hace más de un año, la crisis, la pandemia, viene también a colocarse, según muchos estudios, ¿verdad? De que la destrucción misma de los hábitats por esa lógica depredatoria del sistema económico ha ocasionado, por ejemplo, que se desaten este tipo de pandemias, pero que más grande que eso tenemos una crisis ecológica, ¿verdad? La crisis de reproducción social, que si bien la economía marxista lo analiza desde el punto de vista material, ¿verdad?, pero la economía feminista aborda también la cuestión subjetiva, digamos, emocional, de que no está garantizada esa reproducción material y emocional de las personas. Un indicador sobre esto es que habiendo producción de alimentos suficiente en el mundo, cada año mueren miles de personas de hambre, ¿verdad? Hay una crisis alimentaria que vendría a ser como el rostro más visible de esa crisis de reproducción social, entre otras. Y la tercera característica es la crisis de los cuidados, en el sentido que actualmente, dados los tiempos que se destinan a la jornada de trabajo para la producción de mercancías, el tiempo para cuidar es menor, ¿verdad? Digamos, la mayoría del tiempo se va en una jornada de trabajo de 8 horas, más la movilidad, ¿verdad? Resulta que no está diseñado. Son las personas que tienen ingresos que logran pagar, ¿verdad?, para la realización de esos trabajos de cuidado, pero socialmente no está garantizada el derecho del cuidado. Entonces, en ese sentido, son insatisfactorios, insuficientes, precarios y no libremente elegidos, porque son las mujeres y las niñas del sur global, las mujeres empobrecidas, las que mayormente realizan los trabajos de cuidados. Entonces nos plantea esta crisis de sostenibilidad de la vida un conflicto capital-vida, en el sentido de que es la conjunción de estas 3 crisis permiten que haya imposibilidad de que la mayoría de la población satisfaga sus necesidades vitales, tanto materiales, fisiológicas, como de protección y afecto, que sostienen el ciclo natural de la vida humana, y también deteriora las condiciones que permiten el cuidado de la vida. Los ecosistemas, los ciclos naturales del agua, del carbono, del oxígeno, los recursos para cuidar, al no haber, por ejemplo, políticas de cuidado, sistemas de cuidado, hace falta infraestructura para el cuidado, tiempo suficiente para cuidar, conocimientos para cuidar y ética para cuidar, ¿verdad? La economía feminista plantea la necesidad de colocar la vida al centro, es decir, respecto de todos los procesos vitales, tanto de las personas, de los seres humanos, como de la naturaleza, para lograr una vida que merezca ser vivida. Nos devuelven a la reflexión sobre la vida digna que merece ser vivida, o sea, sostenida, cómo gestionar dicho sostenimiento y cuáles entonces son o deberían ser las estructuras socioeconómicas que necesitamos organizar. Hacen una crítica también importante a la crisis civilizatoria de la modernidad y su idea de progreso, ¿verdad? Esa idea de el crecimiento ilimitado y esa idea que trata de universalizarse como una idea de progreso para todas los territorios, los pueblos, ¿verdad? Y que esa modernidad también encubre un proceso de colonialidad que sigue aún vigente.
Entonces, la economía feminista nos plantea que visibilicemos lo que no ha sido visto, es decir, actualmente, ¿verdad? Tenemos una economía como un iceberg que únicamente la parte visible es la que, digamos, comúnmente en las escuelas de economía se analizan, las crisis de sobreproducción, el tema monetario financiero en sus distintas versiones, keynesiano, un nivel neoliberal, y la parte de la reproducción sí oculta, ¿verdad? Toda esa parte de los trabajos no remunerados, donde se reproduce la vida en su conjunto, es necesario también visibilizarlo, ¿verdad? Esa inequidad en el uso del tiempo para el cuidado entre hombres y mujeres y de manera también social. Hacen una crítica a esa idea de la autosuficiencia y falsa independencia de los hombres económicos, ¿verdad? Que en realidad es un espejismo que oculta las dependencias y que ocultan el trabajo de cuidado que sostiene la vida, pero que las crisis nos demuestran que en realidad somos seres frágiles y nos necesitamos unos a otros. La vida es entonces precaria y finita, y es necesario preguntarse entonces qué es vivir bien, cuáles son las necesidades que deben de ser cubiertas y no separar, ¿verdad?, las dimensiones afectivas y materiales de las necesidades y colocar los cuidados como un derecho a lo largo de todo el ciclo de la vida, desde el nacimiento hasta la edad adulta, ¿verdad?, hasta el fallecimiento. Metodológicamente, ¿verdad?, si decimos que una vida buena, una vida digna, una vida que merece ser vivida, es la que permite, o mejor dicho, cuando se tienen satisfechas las necesidades, ¿verdad? Entonces, aquí dialogamos con el aporte de Manfred Max Neef, que hace una conceptualización sobre las necesidades en un sentido antropológico, y él plantea que comúnmente se confunden las necesidades y los satisfactores, y las necesidades son pocas, son finitas, las compartimos en todo el mundo, todos los seres humanos, pero que lo que cambian son los satisfactores, es decir, la forma como se atiende a esa necesidad, que va a depender de la cultura, del contexto histórico de esa historia, ¿verdad? Por poner un ejemplo, en relación a la subsistencia, que ya entraría el alimento, ¿verdad? Por ejemplo, en Mesoamérica, culturalmente nuestra dieta está basada en el maíz y frijol, por ejemplo, pero en otros territorios es otra la dieta, entonces cambia el satisfactor, pero la necesidad es la misma. Entonces plantea estas 9 necesidades, ¿verdad?, que plantea acá, en sus categorías axiológicas: la subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, la identidad y la libertad, y en sus categorías existenciales en el ser, tener, hacer y estar. En ese sentido, para determinar la dimensión de la crisis de los cuidados en El Salvador, me enfoqué en esas 3 necesidades: la subsistencia, y ocupé el indicador del estado nutricional, el índice de masa corporal en edad de los niños y niñas de primer grado, la protección. El indicador que ocupé fue la cobertura del seguro social en menores de 12 años, y el afecto, el indicador relaciones afectivas en la familia, donde vamos a ver varias variables. Primero, la subsistencia, las necesidades de subsistencia y su relación, bueno, se relaciona con el alimento, el abrigo, el trabajo, pero en este caso nos enfocamos en la alimentación en la niñez. Aquí tenemos algunos datos del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación y el Consejo de la Seguridad Alimentaria, según la última encuesta de peso y talla de niños y niñas de primer grado, y observamos que tenemos un problema de mala alimentación. Si bien los indicadores de desnutrición son bajos, pero tenemos altos índices de obesidad y sobrepeso, ¿verdad?, debido a la mala alimentación en carbohidratos, azúcares o la comida chatarra, ¿verdad? Y eso evidentemente
atenta contra el desarrollo de la niñez y puede generar desde edades tempranas enfermedades como la diabetes o la hipertensión, que eso va a afectar su desarrollo futuro. En relación a la protección, ya les comentaba que vamos a ocupar el indicador de la seguridad social siempre para la niñez. Y observamos que, dada también la relación que tiene con el mercado de trabajo, ¿verdad? Los porcentajes de seguridad social para la niñez son sumamente bajos, en promedio cerca del 24% de los niños y niñas menores de 12 años está cubierto por el Seguro Social. Entre el 2015 y el 2018 fue aproximada el 24%. En otras palabras, más del 75% de los niños y niñas menores de 12 años no están cubiertos por el Seguro Social, ¿verdad? Y porque la mayoría, esto también responde a los sistemas de exclusión, ¿verdad? Del mercado de trabajo en esas economías capitalistas, donde la mayoría de fuerza de trabajo no es asalariada, está en la informalidad, realizando o en la agricultura de subsistencia, en el trabajo doméstico, donde no tiene garantizada la seguridad social. En relación al afecto, vamos a ver varias dimensiones de las relaciones afectivas en la familia, los niveles de violencia de género y de la infancia que se dan, pero antes podemos acercarnos desde una mirada un poco más amplia a qué se refieren. Primero, vemos acá una comparación entre la atención de consultas psicológicas y psiquiátricas por hombres y mujeres entre los años 2016 y 2018, y observamos que en el caso de las consultas psicológicas son las mujeres las que mayormente asisten a las consultas psicológicas. Sin embargo, las atenciones psiquiátricas por género se invierten, son los hombres los que más reciben este tipo de asistencia comparado con las mujeres. Esto nos lleva, este es un indicador para ver el grado de atención a la salud emocional y mental, ¿verdad?, de los adultos y adultas. Y eso nos lleva también que está muy relacionado para determinar... Maestra, vamos concluyendo, por favor, se nos venció el tiempo. Bueno, los niveles de suicidio, ¿verdad? También es en su mayoría una tasa masculina. Las víctimas de maltrato infantil y intrafamiliar son las mujeres y los niños y niñas. También es un indicador de esa crisis de los cuidados, ¿verdad? Y tenemos la prevalencia de la violencia infantil en varios aspectos, psicológica, física y sexual, y el abandono en último término, ¿verdad? El 36.5% de las niñas y niños y adolescentes presenta abandono, ya sea por el padre o la madre, pero sobre todo por el padre, abandono por migración y muerte, ¿verdad? Entonces, aparte tenemos que estas tres necesidades no están satisfechas, y aparte la pandemia nos viene a presentar, y con esto voy a ir cerrando, viene a profundizar esa crisis de los cuidados en múltiples aspectos, aumentando la sobrecarga de trabajo de cuidado, también porque aumentan los cuidados de la salud, ¿verdad? Haciendo actividades que antes no se hacían, de sanitización, etcétera. También tenemos que han aumentado los niveles de violencia contra las mujeres en la región. Esto profundiza la crisis de los cuidados, el aumento de los feminicidios. También han aumentado en el tiempo de cuarentena estricta la violencia sexual y el aumento de embarazos en niñas y adolescentes, comparado con el mismo periodo en el año anterior. Y bueno, las crisis entonces que nos presenta la economía feminista es mucho más profunda y compleja de lo que las versiones tradicionales de la economía nos presentan, ¿verdad? Porque hay una crisis de los cuidados profunda que hay que atender. En El Salvador observamos que la niñez no está siendo cuidada, no está siendo mal alimentada, no presenta seguridad social, y hay carencia en las necesidades de afecto por violencia, por abandono, ¿verdad? Sobre todo de sus padres. Hay entonces una agudización de esta crisis, por lo que es necesario asumir una responsabilidad colectiva en el sostenimiento de la vida, una ética del cuidado, y preguntarse entonces qué producciones, a qué necesidad responden, y si eso contribuye o no a la reproducción y el cuidado de la vida.
Bueno, por ahí me quedo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Evelyn Patricia. Interesante aporte. Sin duda, hemos insistido que la pandemia nos ha cambiado radicalmente la forma de ver y abordar el mundo. Y quizás, como suelo decir, los sectores académicos profesionales somos los más golpeados en todos los órdenes. Ya no se diga del pueblo en general, que la pandemia les obliga a vivir en condiciones más difíciles y por consiguiente al aumento generalizado de la pobreza, ¿verdad? No solo de la población que ya estaba en pobreza, sino que también de las capas medias, ¿verdad? Que aceleran su proceso de pauperización. Bueno, no tenemos preguntas. A los asistentes pueden formular preguntas en este momento. Abro el escenario para 3 preguntas. Si desean los participantes, las pueden formular directamente. Solo digan el nombre a quien le dirigen la pregunta y hagan la pregunta. Bueno, la doctora Candelaria Navas formula una pregunta a maestra Evelyn, ¿verdad? Sobre políticas públicas en relación al cuidado humano. No sé si me escuchó, maestra. Maestra Evelyn. Sí, la pregunta es sobre las políticas que existen o propuestas. ¿Cuáles son las políticas públicas en relación al cuidado que existen en este momento en El Salvador o en la región, si está a su alcance? Bueno, hay una ausencia actualmente no contamos con una política de los cuidados en El Salvador. Son realmente pocos los países en América Latina que tienen aprobado el sistema de cuidados, ¿verdad? En El Salvador hubo una propuesta hace un par de años que quedó únicamente en borrador, no se logró aprobar desde la Secretaría Técnica, ¿verdad? En conjunto con varias instituciones de varios sectores, de personas adultas mayores, de niñez, de personas con discapacidad, de la academia, se hizo una consulta pero no se logró aprobar. La política del cuidado también nos amarra con el problema del problema fiscal, ¿verdad? Porque es necesario incorporar toda la dimensión de la economía feminista en la política fiscal, no solo en la parte del gasto, que incluiría la política del cuidado, que en todo caso, para que haya sostenibilidad, es necesario que haya también una redistribución en cuanto a los ingresos, ¿verdad? Actualmente tenemos un problema de regresividad en los impuestos que es necesario también atenderlo, y esto hay que hablarlo cuando hablamos de políticas del cuidado, y un problema de la deuda que es bien estructural y que ata las políticas públicas de los diferentes países, ¿verdad? Entonces la política del cuidado permitiría entonces primero reconocer el trabajo de cuidado, incluirlo en las cuentas nacionales, entre otras cosas, en las mediciones, en las estadísticas, redistribuir ese trabajo en términos sociales, ¿verdad? Y también 3 R's, hay quienes hablan de las 5 R's también, las que no tenemos participantes, trabajo doméstico remunerado. Y la otra R no se me ha escapado, pero esa es la idea, ¿verdad? El reconocimiento, la redistribución y la reducción también en el caso de que haya infraestructura para el cuidado, ¿verdad? En diferentes ámbitos. Okay. Entonces hay una ausencia de políticas del cuidado. Bueno, muchas gracias, maestra. Para el doctor Coto, no sé si ya leyó la pregunta en el chat. Pero la leí yo y me voy a atrever a responder yo. Bueno, con permiso de mis colegas. Francesca.
Okay. Aquí está Xiomara Cacho también, que me va a ayudar si es necesario complementar. Ok. La pregunta es acerca de la pregunta. La pregunta es acerca de la identidad garífuna. Es si correcto. esta es anterior, me imagino que a su llegada a Honduras, o si está relacionada con otras identidades. El marco teórico con el que estamos trabajando es un marco teórico de reactualización, de reinvención, de recreación. Eso significa que hay elementos que están presentes, pero que son movilizados y son visibilizados, son estructurados. Es en la diada Estado-Nación, es normalmente lo que hace el Estado recuperando elementos reales de la nación, pero poniéndolos en un formato, digamos que hegemónico, ¿ok? En el caso, como comentaba mi colega Coto, en el caso de las poblaciones garífunas, pues son poblaciones que se han mantenido invisibles. Aquí hemos estado tratando temas de invisibilidad, ¿no? Cómo las mujeres vamos estando, por ejemplo, en la economía de los cuidados, estamos ahí, pero parece que no nos vieran, ¿no? Pues igual con algunos pueblos, o sea, están ahí, todo el mundo se llena el pecho para decir nosotros, pero luego cuando vamos escarbando un poco no es tan visible, no están las situaciones de igualdad. Entonces, efectivamente, relacionarse con otros pueblos ayuda. De hecho, la reinvención moderna de identidades es de segunda mitad del 19, las ferias internacionales que comienzan en París, donde las naciones van llevando sus cosas y entonces para la próxima feria vamos con ideas de lo que vamos a presentar. Son todos elementos que nos ayudan a crear identidades, ¿no? Participar en congresos nos hace pensar cómo vamos a ponernos en el siguiente. Todo eso es construir identidades. Y bueno, voy a abusar de la palabra y voy a hacer una pregunta, si se puede responder en algún momento. Me encantaría saber, las colegas que precedieron, todas hablaron de los cuidados y bueno, son temas, me parece, o temas muy similares. El trabajo doméstico también es de los cuidados. Me encantaría si nos compartieran sus marcos teóricos sobre economía de los cuidados, feminismo de la diferencia, afidamento, porque es un área relativamente marginal del feminismo y con unos potenciales increíbles. Y aquí dejo mi participación. Y entonces, si mis colegas necesitan decir algo, por favor. Gracias. Muchas gracias, doctora Francesca. Y queda planteado el desafío, ¿verdad? Esperamos responderle en las próximas semanas. No creo que ahora tengamos el tiempo. Ojalá podamos reflexionar en algún momento en el desarrollo del Congreso, porque realmente nos deja un buen planteamiento. Doctor Coto, si desea agregar algo. Bien, sí, bueno, la pregunta es en torno a, ¿se puede hablar de una identidad en el pueblo garífuno? ¿Esta identidad es al interior o está en relación con otras poblaciones de la República? Sí, de hecho actualmente hay relación con otros pueblos que están siendo intervenidos, incluso en el área de la Mosquitia hondureña, donde actualmente la comunidad misquita y los garífunas están siendo intervenidos por una carretera que están haciendo, violentando ya principios de autonomía y autodeterminación. Es la compañera Xiomara que podría aportar más sobre el tema, o en general yo diría que sí hay una relación, y de hecho están comunidades que están en constante interacción con los PECs, bastante con los PECs. Ok. Doctora Xiomara. Tengan todos buen día, un placer compartir con ustedes. Saludos a la doctora Francesca, al compañero Coto y todos los demás centroamericanos, latinoamericanos que comparten este evento. Pues me ha encantado la participación de todos y me interesa muchísimo esa visibilidad que nosotros como mujeres estamos dando a ese mundo desconocido. Pues partiendo de la relación y de la interacción que existe entre comunidades, desde el momento que la génesis de la comunidad garífuna viene y se da con la fusión de varios pueblos
Y si partimos o llegamos hasta la actualidad, desde el momento que nosotros compartimos áreas geográficas que son deseosas y son ambiental y geográficamente ambicionadas por todo aquel capitalista y por toda la infraestructura monetaria, entonces claro que sí, nosotros estamos siendo intervenidos por compañías europeas que en nuestras comunidades poco a poco estamos siendo desplazados para dar espacio al monopolio, pero la resistencia y la lucha continúa porque son territorios ancestrales que estamos en la obligación de defender y son culturas, somos individuos, somos humanos que necesitamos defender nuestra subsistencia social. Muchas gracias. Doctora Cacho, buenas tardes y muchas gracias por su aporte. Solo sáquenme la curiosidad. ¿Es paisaje de fondo o efectivamente está frente a la playa? ¿Ah? ¿Ah? Eso, lo que usted acaba de preguntar es una intervención, ¿verdad? Es producto. No, porque me causa envidia si fuese correcta mi valoración. Me causa envidia porque estoy aquí encerrado yo en un lugar, ¿ah? Y usted está desde el aire libre con el viento marino, ¿ah? Bueno. Es una provocación, lo estoy provocando para que después de este seminario, de este evento, después de este congreso, usted se llame a compartir con nosotros este paisaje. Bueno, muchas gracias. Agradecemos entonces, si no hay más intervenciones, agradecemos a cada uno de las y los ponentes que han dado un valioso aporte a este congreso y ojalá la comunidad que nos ha escuchado pueda seguir discutiendo en sus respectivos lugares y ustedes sigan produciendo más pensamiento que la región y su pueblo les necesita y les demanda. Muchas gracias. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos y todas. Muchas gracias y mucho gusto. Ok. Muchas gracias. Doctora Francesca.